opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes para opinar. Tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con mis compañeros Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca Jax y Raúl Frías Lucio. Un gusto como siempre compartir esta mesa. Gracias, igualmente Paco, igualmente. Bueno, hoy vamos a poner sobre nuestra mesa de análisis y de debate estos 3 años de aquella jornada electoral histórica en la que el presidente López Obrador logró ese triunfo tan importante, tan marcado, y que hoy, bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa. Y yo de entrada les quisiera preguntar, ¿cuál es su balance entre las intenciones y los logros efectivos que van en estos 2 años y un poquito más, 2 años y medio de la administración del presidente López Obrador? Inicio contigo, Raúl. Gracias, Paco. Eduardo, ¿qué tal, Juan María? A ver, buen diagnóstico del presidente López Obrador, sin duda, un hombre que estuvo en campaña muchísimos años, sí, pero sin duda la ejecución nos ha dejado y queda a deber, Paco. Y queda a deber especialmente en los rubros más importantes, que es seguridad, es salud, educación, economía y desde luego, bueno, todo lo que es las repercusiones que ha tenido esto. Me parece que el presidente nos dijo y tenía y corrupción, perdón, que es la que me faltaba, y corrupción. Me parece que ese es exactamente de los temas que son los que queremos que de alguna forma se note este cambio, esta propuesta que trajo el presidente López Obrador. Yo no le quise llamar así, pero tú le llamas transformación. La verdad es que se ha quedado corto. Sin embargo, bueno, escucho con mucha atención casi todas las mañaneras, escucho mucho cómo él defiende de alguna forma su postura de gobierno, y me cuesta mucho trabajo, Paco, Eduardo, Juan María, con las evidencias, con los datos, sin poder contrastar. Quiero entender lo que el presidente ve de este país, quiero entender lo que el presidente ve cuando habla de que la economía va bien, cuando habla de que la seguridad vamos bien, cuando habla de que en salud y en la pandemia se respondió, dijo textualmente, informamos y respondimos a tiempo. Y esto, la verdad es que me genera un choque cuando ves la realidad, cuando tienes las historias y ves lo que el presidente dice, Paco. Entonces me parece diagnóstico bueno, pero una ejecución que nos queda mucho a deber a los mexicanos, por lo menos desde mi visión. Así es. Juan María. Fíjate que, buenas tardes primero para toda la audiencia, para ustedes compañeros. Fíjate que yo le estaba dando vueltas desde la mañana que ya teníamos el tema para tratar de no ser tan mezquino con el análisis, con la reflexión, diciendo, a ver, ¿dónde podemos encontrar avances? Y lamentablemente no los encuentro. Tristemente para el país no encuentro un área en la que digas, el país ha cambiado para bien en tal sector, en tal línea. Porque estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de la historia. ¿Por qué? Primero porque llegó de unas condiciones democráticas inobjetables, con 30 millones de votos. Llegó un momento en que tuvo el 80% de aceptación popular, y que aquellos que no votamos por él éramos abrumados y decíamos, bueno, pues quizás ahora sí el país va a tener condiciones completamente diferentes. Conforme ha pasado el tiempo y han venido tomando las decisiones, pues empezaron las decepciones empezaron muy temprano, Paco, porque el presidente López Obrador empezó prácticamente a gobernar después del 1 de julio, porque Enrique Peña Nieto se hizo a un lado, y recordarán ustedes que la decisión de Texcoco, que es la que marca en muchos sentidos a este gobierno, se tomó en octubre, noviembre, todavía no tomaba posesión y ya se había tomado la decisión de Texcoco. Entonces estamos ante un gobierno que todavía le da una segunda oportunidad. Si López Obrador hubiera operado, hubiera gestionado la pandemia de una manera cuidadosa, hubiera protegido vidas, sería hoy sin duda alguna uno de los mandatarios más reconocidos del mundo. Cuando traemos a cuestas más de 600,000 muertos nada más por COVID, no se puede. Cuando traemos a cuestas cerca de 90,000 asesinatos, homicidios dolosos, pues es que en todo va a la alza, pero para mal, Paco. Caray.
Eduardo Torreblanca, tu primera valoración. La primera valoración es que nos queda a deber, y nos queda a deber mucho. Como bien lo señala Raúl, no puedo estar más de acuerdo con él. Creo que era el aspirante a la presidencia que tenía con mucha mayor claridad y por mucho el mejor diagnóstico de lo que era absolutamente necesario hacer en este país. O sea, atender primero a las comunidades más pobres, primero los pobres creo que era absolutamente necesario, lo venía gritando el país desde hacía muchas décadas. Era correcto que teníamos que aparar la corrupción, pero los resultados han sido realmente decepcionantes, comenzando, porque a mí me duele mucho eso como mexicano, el hecho de que ha dividido al país entre los seguidores fieles, ciegos seguidores fieles a lo que dice y a lo que articula y a lo que defiende, y quienes pensamos que este país merecía un gobierno realmente de izquierda. O sea, yo pensaba que era importante que México tuviera un gobierno de izquierda, pero de veras, o sea, en serio, un gobierno de izquierda que pensara, que articulara las mejores políticas públicas, que se apoyara en los mejores propósitos en beneficio de los mexicanos, de una salud universal, de un seguro del desempleo, de un trabajo más digno, mejor pagado, pero sobre todo de fomento a la actividad económica a partir de estímulos a la iniciativa privada, que es la que genera empleos, y eso se quedó muy atrás de lo que ha conseguido, y yo creo que hace un esfuerzo pues equívoco, pero hace un esfuerzo para pasar a la historia destacadamente como un presidente que tuvo las mejores aspiraciones, el mayor capital político y el resultado más triste, lamentablemente. Bueno, ahí está una primera valoración, un balance. Han tocado prácticamente muchos de los temas importantes: seguridad, educación, economía, salud con el tema de la pandemia, y me gustaría ahora ir siendo lo más objetivo posible, ir poco a poco desmenuzando cada uno de estos temas. El primero de ellos, y me parece uno de los más relevantes, porque lo veníamos arrastrando ya de otras administraciones, pero específicamente en estos 2 años, 6 meses, ya estamos muy cerca de llegar a la mitad de esta administración, las cosas parecen no ir nada bien. Habló de quitar, de sacar a los militares de las calles. Ahora su intención es realmente dejar la seguridad en manos de la Secretaría de Defensa Nacional. Él dice en su informe del jueves pasado: poco a poco vamos pacificando al país. Ese poco a poco parece no poco a poco, sino demasiado lento, cuando hemos visto en las últimas semanas, para no hablar de meses, con matanzas, con enfrentamientos, con situaciones muy graves. Tan solo el 4 de este julio, apenas el sábado pasado, el día con el mayor número de homicidios dolosos de los que tenemos cuenta, más de 115 personas asesinadas. ¿Cómo magnificar, cómo dimensionar la situación de la inseguridad y la violencia en esta administración, Juan María? Bueno, yo quiero señalar algo de lo que decían Raúl y Lalo. Yo no estoy de acuerdo en que el diagnóstico de López Obrador fuera bueno. Por eso no voté por él, porque me pareció que su diagnóstico no era... Ahí tuvimos un problema con Juan María. En un momento lo recuperamos. Raúl. A ver, deja de decir. Creo que de los que estamos aquí, y porque tú lo has publicado, no porque el único que votó por López Obrador fuiste tú, Paco, ¿sí? Y a ver, porque creo que de los que participamos, sí, por eso, o sea, digo, por lo menos, no sé si Eduardo Torreblanca nunca lo ha comentado, pero sí sé que Juan María no votó por él, como yo tampoco voté por él, sí, pero tú sí has dicho que sí, y creo que Lalo tampoco. Entonces, a ver, pero aquí no importa si tú votaste porque pensaste que de alguna forma podía ser un buen presidente. Yo, a pesar de que no voté por él, sí me queda claro que el presidente López Obrador tenía un diagnóstico claro por el conocimiento que tenía
venía de no sé cuántos años, 12 o 18 años, 18. recorriendo el país. Y lo que ha dicho pues, es la realidad. O sea, la división entre los ricos y los pobres, sí, los que tienen y los que no tienen, el descuido de la parte del sureste del país, en donde hace falta más inversión. O sea, de alguna forma parece que el presidente tiene un buen diagnóstico, pero te perdimos, Juan María, para no interrumpir lo que estabas comentando. Que no yo iba en el caso del diagnóstico, que para mí el diagnóstico era mucho más certero por parte de Ricardo Anaya o de José Antonio Meade. Porque eso que dicen ustedes, el diagnóstico del sur, se lo escuché a Luis Donaldo Colosio, sí, en términos más o menos similares. O sea, el diagnóstico de pobreza, de división social, de unos cuantos ricos, todo eso ya lo sabíamos. Pero bueno, eso pues es... Sí, pero nadie hizo nada, ¿eh? No, hasta la fecha, efectivamente. Pero nos convocabas, Paco, más al tema de inseguridad. Y el tema de inseguridad, a mí me parece que el fin de semana pasado volvió a darse en Michoacán un incidente de esos pequeñitos que van alcanzando una escalada. El ejército, reconozcamos que es uno de las instituciones más respetadas por los mexicanos, y poco a poco van perdiendo los militares esa estima, ese respeto. Lo que ocurrió el fin de semana en Aguililla, en donde la gente harta de no tener una forma de vivir en paz, ¿a dónde se fueron? A ponerle un freno a los militares, a ponerle un freno a los abastecimientos que están llegando al cuartel general y a un choque. Esos pequeños detalles nos llevan a los grandes detalles que tú decías, Paco. Hoy decía el presidente de la República, en ese baile que le puso Jorge Ramos, decía él que no hay masacres. Que me perdone, pero lo de Reynosa fue una masacre. En Reynosa mataron a 15 personas inocentes. Ahí no se mataron entre ellos. Asesinaron a mansalva a 15 personas que lo único malo que estaban haciendo era pasar por allí. En Salvatierra, Guanajuato, en el taller mecánico, en donde mataron a 7 personas, igual. Entonces, tampoco estamos avanzando en esa materia, y pues qué triste, porque volvió al argumento de Felipe Calderón de que se matan entre ellos. Sí, y volvió al argumento de que él tiene otros datos. Lamentable que, siendo los datos del Secretariado Ejecutivo, no les dé la validez, pues es parte de su administración. Pero bueno, parte de lo que está ocurriendo en esta... Estamos hablando de que en estos 30 meses de gobierno, estamos hablando ya de un total de 86,000 víctimas. 86,000 es un número, pero dimensionémoslo en el entorno de lo que está pasando en este país, y ahí es donde la situación se torna absolutamente increíble, Raúl. Perdón, déjame nada más decir un dato. Déjame dar un dato, Raúl, perdóname. Para que dimensionemos, si no es juego. O sea, 86,000 es un estadio azteca lleno, de cadáveres. Prácticamente, así es. Raúl. Sí, a ver, es una gran tragedia, sin duda. Pero, a ver, a mí, dentro de todo esto, a ver, tratando de entender, y por eso, tratando de entender al presidente, y de veras que trato de decir, a ver, ¿a qué se refiere el presidente? El presidente, cuando responde a los cuestionamientos de Ramos hoy, sí, se refería a que ya no hay masacres de acuerdo a, o sea, masacres del ejército. Creo que a eso se refiere el presidente, ¿sí? Mientras que nosotros entendemos que masacres es lo que pasó en Reynosa, en Salvatierra, en Fresnillo, en todo lo que has dicho, Juan María. Pero, a ver, el presidente en este informe dijo sobre el tema del crimen organizado. Reconoce que no se enfrenta a los carteles. O sea, el mismo presidente está reconociendo que no se les está confrontando, no se les confronta. Entonces, esa visión que nosotros estábamos esperando de ver a una Guardia Nacional, a un ejército que pudiera ser reaccionario ante los violentos hechos de los crímenes de los cárteles de la droga, no lo vamos a ver porque no se les está, dice el presidente textualmente, no se les enfrenta, no se les está declarando la guerra, sino hoy dice se están utilizando métodos más humanos y eficaces. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuál eficacia? ¿Cuáles son estos métodos eficaces?
Sí, no se ven cuáles son los métodos eficaces que de alguna forma seguimos viendo en todo el país. Entonces es donde choca la narrativa del presidente todos los días, sí, con la realidad y con los datos duros que estás dando, porque por más que le trate de buscar que si comparas las estadísticas que da trimestre contra trimestre, trimestre anualizado contra anualizado del anterior para tratar de que le den los números, pero las gráficas en general del mismo secretariado general, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dice claramente cómo a esta línea de aumento de hechos, pues no se ve ese, digamos, ese rompimiento que hay, que se dijo tantas veces. Ahora, ellos fueron los que dijeron, para terminar con este comentario, Paco, ellos los que dijeron que en 6 meses iban a cambiar las cosas, después de que tomaran posesión. Luego dijeron que 1 año, y luego Durazo dijo que en 2 años. Sí, ya van 2 años, 7 meses, y no se ve ese rompimiento, no se ve que caiga de alguna forma el número de homicidios, y como ya se dijo, este fin de semana tuvimos el día más violento en homicidios dolosos. Entonces, no hay, o sea, los otros datos no caben aquí, con perdón al presidente. La verdad es que no hay forma de defender, y hoy por lo menos reconoció que está costando trabajo, cuando antes había dicho en muchas ocasiones pues que gobernar era muy fácil. A ver, es parte de una narrativa, lo hemos platicado aquí muchas veces. Voy a dar 3 puntos más, ya nada más para finalizar y cederle por último la palabra a Eduardo. A ver, él no hemos hablado de los feminicidios, que no han bajado, por el contrario, han incrementado. No hemos hablado tampoco del tema de, que él lo menciona en el informe, en el mensaje. Dice, en las elecciones no hubo masacres ni se desató la violencia. Y entonces, ¿qué pasó con los candidatos? Muchos funcionarios y muchos candidatos asesinados para evitar que llegaran al poder. Y por último, algo que me llamó la atención, lo comenté en una reunión previa que tuvimos, esto que dice, habló insistentemente, como lo ha hecho otras veces, de la junta diaria, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad. Dices, a ver, de lunes a viernes, o sea, el sábado y el domingo todos descansan, los delincuentes, los policías, el ejército, todo el mundo descansa. Y la otra, ¿de qué han servido esas juntas a las 6 de la mañana? ¿Qué se dice en esas juntas, Eduardo? Pues mira, lo que sí te puedo decir es que desde mi punto de vista muy particular, no hay manera más eficiente de combatir la inequidad a la que hizo referencia Raúl, que sabemos que es una de las características más lamentables de nuestra economía, siendo la número 15 en el mundo, es la inequidad en la distribución del ingreso. No hay mejor fórmula o mejor medicina de combatir esto que el trabajo, en la medida en que sea trabajo formal y bien remunerado o progresivamente bien remunerado. Tenemos en este país la alternativa de la justicia, y que muchos de esos jóvenes y de esos mexicanos que se dedican a la delincuencia organizada decidan renunciar a ella, si es que algún día deciden renunciar a ella antes de que los maten. Bueno, déjenme darle datos rápidos para no acaparar la palabra. 125 millones de mexicanos y mexicanas, 75 millones en edad de trabajar, 50 millones con trabajo. Solamente 9 millones de esos 50 millones tienen un contrato, seguro social y alguna otra prestación que hace que ese trabajo sea un trabajo digno. 35 millones tienen un trabajo precario. Más de 30 millones tienen ingresos que no les permiten comprar una canasta familiar, o sea, 2 canastas básicas. Estamos hablando de que 30 millones de mexicanos están en la imposibilidad de salir de la pobreza, ¿sí? Con su trabajo. Aún teniendo trabajo, no podrán salir de la pobreza porque no pueden adquirir una canasta familiar, que es una canasta básica para 2 personas. Tú dime, ¿a dónde vamos a ir así? ¿A dónde vamos a llegar si no somos capaces de otorgar un trabajo legal y digno, con un salario digno? A ver, ya tocaste el tema económico, déjame seguirme contigo con el tema económico. La economía se recupera este año, crecerá 6%.
No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los primeros 2 años y medio. El salario mínimo 44% arriba en términos reales. No se veía esto en 36 años. No ha aumentado la gasolina ni la luz. El gas un poquito, ya lo vamos a ver. Reservas del Banco de México, 192.886 millones de dólares, casi 20,000 millones de dólares más. ¿Cómo? Con estos números que aparentemente son positivos, además de creo que salió hoy el tema de la balanza comercial que también es positivo, ¿cómo ver la economía, Eduardo? Bueno, por lo menos tienes que verla con objetividad. Porque lo único que faltó ahí es que notaras el asunto de las remesas como un logro de su gobierno. No, para nada. O sea, sí, ¿me entiendes? Cuando dice el peso está estable, sí, el peso está estable porque el dólar se ha devaluado por políticas monetarias y fiscales que han ayudado a que el dólar se devalúe frente a un conjunto de monedas entre las cuales está la mexicana. Sí, o sea, yo creo que hay que contar las historias y contar las historias correctamente. No sé qué más hiciste, podemos contestar una a una. Pues sí, hay una reactivación del comercio y eso habría que agradecérselo al señor Biden fundamentalmente porque tiene una serie de políticas fiscales y monetarias muy importantes, bueno, a la Fed y a la política fiscal de su gobierno, del señor Biden, e incluso del señor Trump, que han dado un exceso de liquidez a la economía estadounidense a tal extremo que hoy vive una presión inflacionaria importante que ubica ese proceso en más de 5%, cuando la metes de 2%, para que veamos de qué estamos hablando. O sea, el asunto en México, el asunto no va bien. Sí, efectivamente, no se endeudó, a pesar de lo cual, la deuda al cierre del año pasado estuvo por encima del 52%, porque la economía se hizo más pequeña y la deuda externa quedó inalterada. Ahora se recompone un poco gracias a que la economía va a rebotar con un efecto aritmético, no porque México tenga, y tan es así, como que tenga vigor, tan es así que tú puedes comparar las cifras del mes de abril contra respecto al mes de marzo, donde hay incluso decrecimientos en la actividad económica. O sea, sí, efectivamente se rebota, pero no hay vigor en el proceso de recuperación, es errático, es tímido el proceso de recuperación y eso quedará mucho de manifiesto en lo que resta del año. Yo creo que el resultado en materia económica es realmente muy malo. La gente que sabe de economía y que es de izquierda, pero en serio de izquierda, condena la manera en que este gobierno ha atendido la estrategia económica, así. Y estamos hablando no de economistas del ITAM, no de los fifís o de la náhuac, no. Estamos hablando de economistas serios de la Universidad Nacional Autónoma de México, personas que han militado en la izquierda, de a de veras en la izquierda. No estuvieron en el príncipe camión de partido, no. En serio, de la izquierda dicen que este manejo económico es desastroso. Así es. A ver, ¿cómo verlo, Raúl? A ver, yo sin ser especialista y escucho a Eduardo con muchísima atención, a mí me llama la atención el tema, por ejemplo, de las transferencias económicas directas. A ver, hace rato preguntabas que si había cosas que se podían observar como buenas en esta administración. Claro, me parece que el incrementar el salario mínimo, sí, un 44%, me parece que a lo mejor no tiene el impacto que de alguna forma estaríamos hablando. O sea, el salario mínimo aumentó 44%, pero sabíamos que el salario mínimo lo recibía pues un segmento muy limitado. Pero me parece que es un principio de que haya un mejor ingreso y que se rompa esta brecha de desigualdad gigantesca que tenemos. No lo sé, sí, para eso los especialistas nos pueden decir mucho más. Las transferencias económicas a los grandes programas como el de pensionados, este ingreso universal a los pensionados, el bajar a 65 años la edad, bueno, primero pasarla a 68, luego regresarla como un logro de gobierno. Pero a ver, esas transferencias directas, me parece que las becas y los apoyos que se dan a muchos sectores, me parece que deben de tener un efecto directo también en ese ingreso de las familias. Y sin duda, sí, lo que me sigue llamando la atención es el tema de las remesas que los paisanos mandan a las familias mexicanas, que el gobierno lo presente como un logro cuando me parece que debe ser un asunto
vergonzoso de un país que no tiene la capacidad para poder tener los empleos suficientes, necesarios, bien pagados, para que una familia pueda tener un buen nivel de vida. Eso me parece que siempre queda ese asunto. Ahora, el tema es que en la economía pues muy pocos son expertos, ¿sí? Yo no sé si las políticas que está tomando López Obrador son ortodoxas, son de la derecha, son del centro, pero sí me queda muy claro que no son políticas de un economista o de una economía vista desde la izquierda. Y eso me parece que son de las grandes contradicciones que podemos observar en esta administración y que el resultado finalmente pues es lo que estamos hablando. El reporte de Coneval, que hacía referencia Juan María, sí, estaba leyendo los datos. No sé si es un avance del resultado de Coneval, pero el que aumenta a 60 y tantas personas, aquí tengo el dato, si me permiten para no perderme, dice 67 millones de pobres, de acuerdo al avance que hay del reporte Coneval, y pues esto de alguna forma aumenta de 52 millones a 67 millones de mexicanos. Me parece una cantidad impresionante de crecimiento de pobres cuando todas las políticas de este gobierno estarían enfocadas a los pobres. Ahora, claro, cayó la pandemia, pero las cosas lamentablemente ya venían mal con la falta de confianza de los inversionistas. No sé, seguramente Eduardo y Juan María tienen mucho más, Paco. Juan María. Bueno, recordemos que por los últimos sexenios las decisiones económicas no se tomaban en presidencia. Ahora se están tomando en presidencia con un presidente que no entiende de economía. Empezando por esas transferencias que hablaba Raúl. Las transferencias económicas, los subsidios, llamémosle las cosas por su nombre, los subsidios para que tengan un efecto positivo tienen que ser bien direccionados con una precisión a aquellos grupos verdaderamente vulnerables para que tengan ese efecto. Y por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro no es un subsidio que vaya bien ubicado. Y de todo lo que mencionaste, Paco, ahí te va. El crecimiento. En el año pasado, la caída fue del 8.5% del Producto Interno Bruto. Estamos calculando que el crecimiento de este año será del 6% del rebote que decía Lalo. De ese 6% hay que acreditarle el 4% a Estados Unidos con el movimiento que está teniendo su economía. Por lo tanto, estamos creciendo un 2%. Y aún así, en ese 6%, todavía tenemos un rezago de 2.5%. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que regresemos al Producto Interno Bruto per cápita que teníamos en 2018? ¿Cuánto va a pasar? Un buen rato. Lo que estaba diciendo Raúl, en lo que dio Coneval como información la semana pasada, que tienes razón, Raúl, en agosto se va a dar la información consolidada. Bueno, pues 15 millones de nuevos pobres se han incorporado en esta administración, más 18 millones que cayeron en la pobreza extrema, que ya describió muy bien Lalo de qué significa la pobreza extrema. Es decir, en cualquiera de las áreas de la economía que hablemos, se cayó la inversión en 11,000 millones de dólares. Y ahora estamos teniendo buenos puntos porque afortunadamente seguimos teniendo exportaciones de muy buen nivel, pero que son de la industria manufacturera. Eso va perfectamente focalizado de cómo nuestra economía está en este momento pues colgada realmente de alfileres. Vamos a hacer un dato, déjame darte un dato. 13 millones de mexicanos más en pobreza laboral. ¿Sí? Y así que trabajan y el salario no les alcanza para adquirir lo que necesitan para comer. Ya no digamos irse a vacunar a los Estados Unidos, a comer lo que deben de comer. Yo tenía el 13 dato millones de, más. 15 millones más, que llegamos a 13 millones más, 13 millones más. Y llegamos a 50 millones en pobreza laboral en el país, ¿es correcto? Es correcto, ahí está el dato, es de la Coneval, de un instituto, de un órgano autónomo serio. Así es. Vamos a hacer una pausa y quisiera regresar, Eduardo, específicamente a que nos digas un poco este tema de la balanza comercial, que hasta donde entiendo son buenos números, y también un poquito del tema de la pobreza. Pero vamos a un corte y regresamos para opinar.
Ya estamos de regreso para opinar. A ver, habíamos quedado, y te lo pregunto para entenderlo todos, la información que se dio a conocer en torno a la balanza comercial, que hasta donde entiendo es positiva. Sí, es positiva en la medida en que ofrece resultados de una reactivación económica en comparación a un periodo en donde estábamos finalmente todavía en el proceso de confinamiento y lucha contra el virus, que no ha terminado, por supuesto. ¿A qué me refiero? Por fortuna tenemos un clúster automotriz, por ejemplo, y aeroespacial también, que comienza a agarrar forma, que permite una reactivación económica importante derivado de una demanda de la Unión Americana por piezas mexicanas, piezas y partes elaboradas y manufacturadas o ensambladas en México, que son necesarias para completar procesos de producción en la Unión Americana. O sea, me parece muy importante. Claro, tenemos un TEMEC, ¿no? Tenemos un TEMEC que es un marco ideal para poder aprovechar esas fortalezas que tiene la economía. Los dolores de cabeza que nos va a traer el TEMEC ya comienzan a perfilarse, pero aún no llegan de manera formal. La parte laboral, la parte de las demandas de democracia laboral y de la inexistencia de trabajo infantil, por ejemplo, o de que haya salarios competitivos equivalentes a los que tienen en Canadá y Estados Unidos. Esas partes todavía no llegan, por fortuna, a la demanda específica en el TEMEC, pero me parece que era, sin tratar de menospreciar la cifra, que es buena, me parece que era previsible que hubiera una recuperación económica a partir del comercio exterior, porque está el compromiso y está la demanda de proveeduría por parte de la Unión Americana, y eso era lo que finalmente hacía falta para la economía. Así es. Perdón. Así es. Y déjame por último preguntarte, para entrar en este análisis con Raúl y con Juan María. Hace unos días se dio a conocer el primer reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2020, esperando, por supuesto, que no vuelva a haber errores de cálculo como la vez pasada, pero en este primer reporte de la Cuenta Pública 2020 se habla de desfalcos por casi 500 millones de pesos, irregularidades en 15 instituciones, entre ellas Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En fin, es interesante ver en este entorno económico esta situación, y sobre todo por lo que decía hace un momento Raúl, que decía el presidente, no hay quien le pueda decir que no ha cumplido en su combate a la corrupción. ¿Lo vemos así, Lalo? Pues mira, perdón, una disculpa porque se me atravesó un punto de meca aquí en la angina izquierda. Perdón. Yo pensé que había cerrado el micrófono y me di cuenta que no. Pues mira, para eso sirve la Auditoría Superior de la Federación, para auditar y para poner sobre la mesa, y un gobierno que realmente esté comprometido de luchar en contra de la corrupción, como finalmente fue una de sus promesas más lustrosas que lo hizo llegar a la presidencia. Lo que haría es, vamos a revisar, y si hay elementos para enjuiciar a funcionarios públicos, se hará. No me va a temblar la mano, porque eso no se va a permitir en este gobierno. Bueno, ¿sabes qué va a decir? No, eso está mal. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, eso lo hicieron los neoliberales, y seguramente venimos arrastrando cosas. Justificas, pues lo primero que tienes que hacer. Digo, el caso más gravoso, y lo pongo otra vez sobre la mesa, es de la directora del DIF, que le pide cochupos a los trabajadores del DIF, una parte de su salario. Lo saben, se justifica, se denuncia, y la señora sigue ahí, sin ningún mérito. O sea, no puedo entender cómo un gobierno que luche en contra de la corrupción permite que eso suceda en sus mismísimas narices. Es inaceptable. Y entonces así la auditoría va a ser otra vez, por segunda ocasión, cuestionada por el presidente, diciendo eso no sirve, no saben auditar, etcétera, etcétera. Nosotros no somos corruptos. Bueno, más así como ha sido, y trataremos, supongo, el asunto de enjuiciar a la prensa. Y pruébaselo con datos. Si nadie va a ofrecer datos, claro, pues entonces ahí van sus fans a insultarte todo el tiempo que pueden en las redes sociales, porque no les gustan los datos que te ofreces, porque nada les acomoda. Terrible. Juan María. Sí, esto de la Auditoría Superior de la Federación es particularmente delicado, ¿eh? De hecho, por eso están contemplando que se dé un relevo para que entre alguien que proponga el presidente de la República, cuando
Esta es una prerrogativa de la Cámara de Diputados. Es en donde debe surgir quien será el responsable del auditor superior de la Federación. Esto que tú estabas comentando, Paco, apenas son observaciones que fundamentalmente alcanzan a Petróleos Mexicanos. La consolidación de todo eso se dará por allá por octubre, cuando ya esté el nuevo Congreso instalado. Entonces vamos a ver quién ocupará la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esa parte es muy relevante y subrayarla porque es la que tiene que cuidar esto. Hoy Mexicanos Unidos contra la Corrupción, siguiendo con lo que decía Lalo, nos reitera que el 80% de las adquisiciones del gobierno de la República son por asignación directa. Entonces, el presidente de la República prometió que ya no habría asignaciones directas, que todo sería por concurso, y estamos viendo con ese tipo de datos que simple y llanamente todo se sigue entregando a grupos privilegiados o a grupos conocidos porque no se está llamando a concurso para poder hacer las adquisiciones del gobierno federal. Caray, Raúl. Fíjate que es evidente, Paco, la Auditoría Superior de la Federación entrega 3 reportes al año, ¿sí? Y el anterior fue dinamitado por el mismo presidente cuando se presentó los gastos de lo que había representado, lo que representaría la cancelación del nuevo aeropuerto que no se construyó de Texcoco. Pero todas las demás observaciones que se habían señalado, que eran muy importantes, Paco, por ejemplo, observaciones en el programa Sembrando Vida, ¿sí? Donde se documentaba que muchas personas que iban beneficiarios de ese programa estaban deforestando, sí, lo que tenían para recibir el beneficio económico. Me parece que era un tema muy delicado. El tema de jóvenes construyendo futuro sin reglas de operación que fueron señalados también, cómo fueron dados de alta varios jóvenes sin que existiera la evidencia de que estaban haciendo la labor correspondiente para recibir ese subsidio que daba el gobierno federal. Todas esas observaciones que hizo la auditoría se perdieron por la discusión y la descalificación que dio el presidente sobre ese reporte de la auditoría. Y es lamentable. Ahora, en este nuevo reporte que se habla de por lo menos 500 millones de irregularidades, te menciono alguna de ellas: la construcción de la línea 3 en Guadalajara, que se estrenó en septiembre del año pasado, donde la auditoría está marcando que hubo... se entregaron parte de unas obras injustificadamente y con defectos, y se necesitaba que la constructora y la SCT sí recompusieran ¿sí? los daños que dejaron mal en esa observación de la Auditoría Superior de la Federación. Pero lo más lamentable de esto es que todas estas observaciones que se hacen por parte de este órgano que depende de la Cámara de Diputados, ¿sí? muchas veces queda ahí. Hay plazos para que los señalados sí puedan de alguna forma resarcir, ya sea la aclaración informativa, el daño, pero deberían de todas concluir incluso con denuncias de carácter penal, con sanciones administrativas, con inhabilitaciones a los funcionarios corruptos, pero de eso no pasa nada, no se sabe, no se conoce, y es exactamente donde choca el discurso de que en esta administración son diferentes, de que no hay corrupción porque el presidente no es corrupto, y de alguna forma se asume que todos los demás funcionarios de alguna forma no lo son, cuando la evidencia queda ahí con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. No hay que perder de vista el tema de las adjudicaciones que bien ya señaló Juan María. Sí, el problema no es que haya adjudicaciones directas, quizás en muchas ocasiones sea necesaria hacer para la prontitud, para la agilidad. El problema es que no va disminuyendo. Van aumentando las adjudicaciones directas en esta administración como un sistema, digamos, una metodología ya en hacer compras con grandes posibilidades de que haya actos de corrupción sin que esto signifique que sea inherente. Pero si tú haces una asignación directa, corres riesgo, hay mucho riesgo de que haya intereses creados, de que haya cochupo, de que haya gratificación, de que haya mordida, de que haya mil cosas. Y para eso precisamente se han recomendado en los sistemas estatales y nacionales anticorrupción fortalecer los sistemas de licitación y no de adjudicación. Y cosa que pareciera que este gobierno va en contra de ese discurso
que tanto se dijo de que había que combatir la corrupción. Bueno, él dice, no hay quien diga que no he cumplido con desterrar a la corrupción. Los logros están a la vista, ya los hemos platicado aquí. Y rápidamente déjenme ir con otro tema antes de terminar este programa. El tema tiene que ver con el tema de la salud y la pandemia, que hoy estamos cumpliendo ya un año, 3, 4 meses, si no mal recuerdo. Arrancamos por ahí de finales de febrero de 2020 con la pandemia en nuestro país. Y el presidente dice, no aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta, pero luego dice, no somos los peores, el peor país del mundo en la pandemia, ni en América, ni en el mundo. Somos el cuarto en el número de muertos en todo el mundo, el cuarto. Si eso no es estar entre los peores, pues no sé qué será, Juan María. No, y sobre todo que hay que subrayar, Paco, que en esta primera etapa de la pandemia, México no era un país condenado a sufrir los decesos, como ocurrió en España, en Italia, inclusive en Estados Unidos, por su alta población de adultos mayores. México, por tener una población tan joven, no debió caer en tantos muertos como los que están contabilizados ahora. Ahora estamos metidos en un problema serio, porque con esta nueva variante estamos viendo que en el mundo se están registrando contagios en los hombres más jóvenes entre 20 y 40 años de edad. Pero no es solamente esto, Paco, porque le hemos dado mucho vuelo a la vacunación. Ya la vacuna es lo más importante, ya el contagio ya no se da y aún así la vacuna tenemos mucho que desear. Y el problema de los niños con cáncer y aquellas personas que traen una secuela producto de haberse contagiado de COVID y que van a necesitar atención de diversa índole, los enfermos renales, los enfermos cardíacos, los enfermos de VIH, toda esa gama de enfermos que también tienen que ser atendidos. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación en donde el Seguro Popular tenía esa cobertura y ahora se carece de ese instrumento para que familias, ciudadanos que no tienen recursos ni siquiera para comprar medicamentos, ya no hablemos de intervenciones caras, costosas, no, estamos hablando de lo que es la realidad del sistema de salud nacional que está en una verdadera crisis, Paco. Así es. Eduardo. Ya veremos cómo responde a la evidencia de estas faltantes el próximo secretario de Hacienda cuando presente su esquema ideal en materia de ingresos y gastos para el año entrante. Vamos a ver si hay un cambio, un golpe de timón, como decimos por ahí, para ver si efectivamente existe un cambio de directriz en materia de presupuestos para la salud y para la educación al menos. Pero a mí, lo que te lo digo como mexicano, como ciudadano común y corriente, a mí me parece que las personas responsables, y específicamente yo tendría que decir que el señor López-Gatell, responsable de la estrategia de atención al COVID, fue poco serio, poco responsable e insensible hacia los enfermos, hacia las familias de los enfermos, y ahora ha dado una muestra inequívocamente precisa de su actitud ante los padres de familia de niños enfermos con cáncer. En otro gobierno ese señor sería cesado inmediatamente y empezaría sobre él un juicio político contundente. Lamentablemente aquí lo convertimos en rockstar, se la creyó pues, y por sobre el dolor de las familias que tienen un niño con cáncer, camina de manera tan campante hacia un futuro político próspero. Y yo creo que eso habla de la falta de seriedad con la que se atendió la pandemia, porque es, como tú bien lo señalas, una economía número 15, la segunda más importante en América, no tenía por qué padecer lo que padecimos y lo que seguimos padeciendo. Y el subregistro de personas que padecieron o padecen el COVID y el número de muertos que la propia autoridad reconoce que hay un subregistro y sabemos matemáticamente sobre qué terreno estamos hablando, lo que nos quitaría el lamentable lugar número 4 para ponernos quizás en el número 2. Así es, estamos hablando de un 47% de exceso de muertes en 2020, lo que elevaría
esos 233,000 que hoy seguramente irán a 234, apenas 6,000 muertes que nos faltarían para cuadruplicar aquella cifra catastrófica de los 60,000 muertos en el país. Estaríamos hablando de 490, cercano a los 500,000 muertos. 500,000 muertos por COVID. Una situación terrible. La vacunación muy lenta, aunque se diga y se acaba de recibir un embarque importante de vacunas, pero va lenta, Raúl. Sí, va lenta y a ver, un desastre desde mi punto de vista, y Eduardo fue generoso con los calificativos hacia el doctor Muerte. Me parece que ha habido un desprecio al dolor de las familias, sí, a la gran pena que representa perder un ser querido por COVID o cualquiera de las otras enfermedades que hoy se da este exceso que ya mencionaron. Siempre va a haber ese tipo de comparaciones sobre si tenemos más o tenemos menos. Me parece que siempre va a haber ese vaso y se verá desde diferente perspectiva. Si te comparas con países que hoy quizás están recibiendo apenas las primeras vacunas, pues México está muy bien respecto al número de vacunas recibidas, pero si te comparas con otras grandes naciones o no tan grandes, pero que han tenido un sistema efectivo para vacunar a su población, entonces ahí es donde tenemos estos contrastes. A mí lo que me preocupa especialmente es cuando el gobierno o el presidente o el doctor Gatell creen que hicieron muy buen trabajo con la pandemia, cuando la evidencia fue que se cuidaron camas, y hoy cualquiera de las historias que hemos presentado aquí en Mega Noticias, Paco, habla de ese desprecio, ¿sí? Las familias, las víctimas se fueron a morir a sus casas porque se tenía que mantener el número de camas disponibles, que era la información que nos daban a conocer las autoridades de salud. Y eso fue una desgracia dentro de la pandemia que provocó muchas víctimas, personas que murieron por COVID o por cualquier enfermedad asociada a cualquiera de las enfermedades respiratorias que hoy se da como exceso de muerte. Y sobre el tema de la vacuna, me parece que sí, tenemos 12 millones o 10 millones teníamos de vacunas en reserva, ¿sí? Y respecto a las que se colocan, pero las personas que nos ven esta tarde en la Ciudad de México o en algunas otras ciudades, seguramente serán testigos de que ya se agarró un ritmo para la vacunación. Pero sigo escuchando lo que pasa en Guanajuato, por ejemplo, el desastre, la desorganización, ¿sí? La improvisación de la Secretaría de Bienestar, y parece que no hay alguien que meta orden. En Jalisco lo denunciamos muchísimas veces hasta que por fin se pudieron poner de acuerdo las autoridades federales con las estatales para crear macrocentros de vacunación que han resultado efectivos y que en un día pueden vacunar a 500, 600,000 personas, ¿sí? Con un ritmo acelerado, muy bien organizado, pero lamentablemente esta experiencia ya de meses, México fue el primer país de Latinoamérica que recibió el primer lote de vacunas el 23 de diciembre, ustedes se acordarán. Sí, y hoy vemos cómo tenemos el 30 y tantos % de la población vacunada, hoy en México, sí, muy abajo de lo que muchos países de alguna forma tienen. Y la advertencia, Chile, que tiene más de 100% ya de su población vacunada, pero a ver, vale la pena mencionar, esto sigue siendo el gran defensor del COVID. Y lo que vemos es que muchos de los que ya están vacunados, hoy vemos a muchos jóvenes que de alguna forma no se han vacunado, que están esperando vacunarse, sí, pero ya no están usando el cubrebocas, y esto de alguna forma es una irresponsabilidad social de los jóvenes, de nosotros mismos, de la sociedad, para evitar los contagios. Y la autoridad no está dando la voz de alerta suficientemente importante ante las nuevas cepas que hay, esta que ya se ha identificado en México, que es mucho más virulenta, que provoca que las personas se vuelvan a enfermar, y que, bueno, la vacunación sí ayuda a que la fatalidad se haya reducido, no está ayudando para
de alguna forma volverse a enfermar. Me parece que hay todo un cóctel de nueva cuenta que nos podría llevar a este repunte que ya lo empezamos a ver, un 22%, dice el reporte de salud, y me parece que no estamos haciendo lo suficiente para poder de alguna forma evitar que esto se propague. Hoy el doctor Moreno, en un artículo que publica en el periódico Reforma, el infectólogo famoso, que todo mundo reconocemos la gran labor que hizo este médico, sí, señala que si todo el mundo hubiera usado 3 meses esto, el virus ya no estuviera afectando a la población. Pero ¿qué ha sido? Ha habido desprecio, ha habido líderes como los que tenemos o tuvimos en otras partes del mundo, líderes que despreciaron el uso del cubrebocas, despreciaron las pruebas detectoras, despreciaron la atención oportuna y temprana a las víctimas, y por eso padecemos de de esta muerte de excesos que puede llegar a más de 500,000. Una desgracia para mi punto de vista. Pues hay un balance. Rápidamente, Juanma. Sí, un par de datos. Uno, la semana previa a las elecciones pudimos vacunar 1 millón de personas diarias. Hoy el promedio es de 400,000 y llevamos 32 millones de vacunados. O sea, vamos calculando cuánto tiempo falta para que tengamos siquiera el 70% de la inmunidad de rebaño. Segundo dato, ¿qué está pasando en otros países? Hoy en Guatemala se está pidiendo la renuncia del presidente de la República porque la vacunación es un desastre. Y lo que está pasando en Brasil, la Corte Suprema ha ordenado investigar a Jair Bolsonaro por la adquisición en medio de mucha corrupción de 30 millones de vacunas. Univisión Investiga reveló que México le compró a CanSino 35 millones de vacunas a través de una empresa que se constituyó 2 días después de que se firmó el contrato. Nada más para que queden esos datos como una muestra. Perfecto, gracias Juan María. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más para opinar. Ay, cómo me hicieron reír con... Se la llevó la semana a Silvano Aureoles, ¿eh? Sin duda. Pues se la sigue llevando, todavía hoy estuvo. Sí. Bueno, pues agradecido como siempre, Raúl, Eduardo, Juan María, como siempre, por acompañarnos y hacer mucho más amena y con mucha más información esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, compañeros. Y gracias, Paco, gracias. Gracias a usted. Adiós. Que nos permitió llegar con esta opinión, con estos detalles, y usted se quede y se forme una mejor decisión.